Le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros, chiquillos, aquí a este nuevo GPS Internacional. Ya hemos avanzado en las partes que tenemos, ya nos divertimos, ya oramos también, ya pedimos la dirección de Dios, ya nos dimos ánimo a través de los testimonios. En este momento queremos pasar ya a la alabanza musical, a la ofrenda musical, y es por eso que queremos invitar a una amiga ahí, la cual la invitamos para cantar el día de hoy. Así que queremos ahí darle el paso a nuestra querida amiga Jessie Alarcón, porque Jessie en estos momentos va a elevar una ofrenda musical a nuestro Padre Celestial. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Es un honor para mí estar aquí en el GPS Internacional que me hayan invitado. Y pues voy a dar mi ofrenda musical. Tú me puedes ver con todos mis males, no puedo esconderlos ante ti, me conoces bien. Lejos puedo estar y ver que sola estoy, como oveja que un día se perdió. Acude y búscame, mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, sirviéndote, cual hija fiel, hasta el día que pueda escuchar. Venid benditos de mi Padre, oh, que será. Hasta el día en que tu rostro pueda ver, diré que tu amor me transformó, amor que es de Jesús. He visto el mundo padecer de angustia y dolor. Sirven a sus vidas y el placer, se olvidan de tu amor. Mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, sirviéndote, cual hija fiel, hasta el día en que pueda escuchar. Venid benditos de mi Padre, oh, ¿qué será? Amén. Amén. Ahí agradecemos a Jessie por esa hermosa alabanza. Ahí muchas gracias, Jessie, por haber aceptado esta invitación y ahí por habernos acompañado. Y bueno, ya estamos listos. Ahí que bendice la cámara. Ahí saludamos a Jessie nuevamente. Gracias, Jessie. Que el Señor te bendiga mucho. Bueno, ya estamos listos para pasar de fondo a nuestro tema del día de hoy. Como ustedes saben, este mes de mayo hemos estado viendo
las creencias fundamentales de los adventistas, lo que nosotros creemos. Y hemos pasado buenos temas. Comenzamos con el juicio investigador, con el pastor Tim. Después, la semana pasada, hablamos también sobre el sábado con nuestro hermano. Uy, se me olvidó el nombre del hermano. ¿Alguien se acuerda el nombre del hermano que tomó el tema del sábado? Uy, se me olvidó. Y ahí lo vamos a buscar rápido, ahí para recordarlo. Pero bueno, ahora tenemos un domingo más, el cual invitamos ya a nuestro pastor Sergio Celis, porque él va a tener el tema del día de hoy. Me acordé del nombre, Víctor Fuenzalida, que habló el del día sábado, el domingo pasado, y ahí tenemos ahí a pastor Sergio Celis, pastor de la Universidad Adventista de Chile ahí, el mejor pastor que nos ha dado clase ahí. Felipe está listo con la cámara prendida. Grande pastor. Y él va a tener el tema del día de hoy, que nos va a estar hablando sobre el santuario celestial. Así que, pastor, Sergio Celis, ahí, si usted nos quiere comentar un poquito cómo ha estado también su pandemia, cómo ha estado usted estos meses ahí, cuente, hable un poquito para que los chicos lo puedan conocer, y ahí usted también tiene el tiempo para exponer el tema que nos trae. Hola, ¿qué tal? Un saludo a cada uno de ustedes. Es una alegría para mí poder estar acompañando a este selecto grupo. Veo que son bastantes, ¿no? Cuando uno habla de grupo pequeño, normalmente es pequeño, ¿no? Pero aquí no es tan pequeño. Es un grupo grande, no solamente en cuanto a cantidad de personas, sino también en cuanto a alcance, ¿no? Veo que hay gente de todo Chile y también de afuera, así que me alegra mucho saber que aquí hay un grupo de jóvenes que sería bueno saber, ¿no? Que en un momento hay que conversar con Jaime, saber cómo esto se fue generando, ¿no? Que se fueron añadiendo. Me acuerdo que alguna vez Jaime me invitó a un grupo pequeño, pero que era de unos poquitos no sé si era de Rengo, de por ahí, ¿no? Entonces, y ahora veo que están en este otro grupo más internacional. Así que un saludo para cada uno de ustedes, una alegría poder compartir con ustedes. Hemos estado bien acá en la UNACH. En la UNACH estamos, bueno, en Chillán, acá en Chile. Hemos estado ya todo el año pasado, ¿no es cierto?, en clases online. Este año también ya comenzamos online, pero mañana comienzan clases híbridas, ¿no? Comienzan mañana clases en las cuales algunos van a poder asistir. Pero en teología se da el caso de que, a diferencia de otras carreras acá de la universidad, que hay muchos alumnos de Chillán, en teología una minoría son de Chillán, así que no sé, mañana yo tengo que estar a las 8:15 enseñando a segundo año, y por lo que yo estoy viendo, si es que tengo suerte, voy a tener 4 alumnos, ¿no?, en la clase híbrida, así que los demás seguirán online. Así estamos en fase 2 acá en Chillán. Los que son de Chile saben, ¿no es cierto?, esos de los pasitos para adelante, pasito para atrás, ¿no? Estamos en el plan paso a paso ese que nos tienen así, ¿no? Nos tienen que avanzamos, retrocedemos, pero pareciera que nunca, nunca avanzamos. De hecho, acá en Chile nunca hemos salido de la fase 2, ¿no? Y estamos en fase 2, esperemos con esto de la vacunación y otras cosas, las cosas se vayan arreglando. Gracias a Dios aquí ya con mi esposa ya estamos vacunaditos. Espero que eso funcione. Bueno, y seguir orando para que el Señor nos ayude a enfrentar esta situación, ¿no? Yo les digo siempre a mi familia, a lo que conversamos de esto, de que, claro, uno desea humanamente que esta situación termine, ¿no? Que termine la pandemia y que podamos volver a reunirnos normalmente. Pero como pueblo profético también nosotros esperamos que el Señor venga pronto, ¿no? Y esto puede ser, ¿no es cierto?, el
inicio de algo más grande, ¿no? Algo que, este es como el ensayito, podríamos decir, de algo más grande que puede venir. Entonces, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos nosotros estar preparados para cualquiera sea la situación, ¿no? Si se arregla, aprovecharlo, ¿no es cierto?, para predicar el Evangelio, y si no, igual, seguir predicando el Evangelio para que una mayor cantidad de personas puedan estar preparadas para cuando Cristo venga. Muy bien, vamos entonces a compartir pantalla ahí mientras Felipe, que también aquí es estudiante de teología, ahí veo que está invitando a alguien a venir a Chillán. Así, Felipe es un buen anfitrión, así que bien, Felipe. Bueno, ahí se ve mi familia, mi esposita, mis 2 hijos, que hay varios que los conocen, y aquí está la presentación que vamos a tener en esta tarde, ¿no? El santuario celestial. Bueno, cuando hablamos del santuario celestial, estamos hablando de un tema importantísimo para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, ustedes yo veo que ya mencionaron que estuvieron estudiando con el doctor Alberto Tim el juicio investigador. Bueno, el juicio investigador es parte del santuario celestial, lo vamos a mencionar también, es parte de la enseñanza. Si ustedes revisan en la creencia fundamental 24, lo vamos a mostrar enseguida, van a ver que está el juicio investigador, es parte de la misma creencia fundamental. ¿Qué podemos decir, ¿no es cierto?, en cuanto al santuario celestial? ¿Por qué es tan importante para la Iglesia Adventista? Primero, ¿no es cierto?, porque la doctrina del santuario es considerada, no sé si hay alguien aquí habla francés, ¿cómo sería esto? Raison d'être de la Iglesia Adventista, ¿no? Es una frase que se usa en francés, pero es la razón de ser de la Iglesia Adventista. Si no existiera la doctrina del santuario celestial, no existiría la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así de claro. ¿Ya? Si nosotros queremos entender la razón de ser como iglesia, el santuario nos puede ayudar a entender por qué. ¿Y por qué fue esto? ¿Sí? Porque la doctrina del santuario fue lo que ayudó a explicar lo que sucedió en 1844, el chasco. Yo estoy dando por hecho de que muchos de ustedes conocen lo que estamos hablando, no vamos a contar la historia, ¿no? Pero yo asumo que aquí la mayoría, o supongo que todos, son adventistas del Séptimo Día y han estudiado algo de este tema y de la historia de nuestra iglesia, como William Miller, un granjero bautista, comenzó a predicar basado en las profecías de Daniel, que Cristo vendría en 1843 primero, luego 1844, luego algunos de sus seguidores establecieron la fecha del 22 de octubre de 1844 para poder decir que Cristo venía ese día. Y bueno, vino la fecha, pasó y fue un chasco, ¿no? Fue una decepción, algo muy, muy triste. Y este momento, ¿no es cierto?, de tristeza, de decepción, de chasco, fue de alguna manera comprendida, entendida a través de la comprensión del santuario, ¿no? A ver si un pequeño test, ¿no? Esa imagen que estoy proyectando ahí donde se ve esta persona mirando, ¿a quién representa? ¿Quién sería dentro de la historia de la Iglesia Adventista este personaje que está ahí? ¿No? Alguien que no haya estudiado teología. Capaz que ni los teólogos saben. ¿Ya? ¿Quién sería este personaje que está mirando allí en la diapositiva? Hiram Edson. Muy bien, correcto, ¿no? Hiram Edson fue aquel pionero de la iglesia que mientras cruzaba con el hermano Cottrell un campo, un maizal, dice, comprendió esto, ¿no?
Ahora, hay una discusión si es que fue una visión o que simplemente el Señor iluminó su mente y él comprendió en su mente, ¿no? No está claro en el testimonio de él, para entender que más bien él, en ese momento, su mente fue iluminada con esta verdad, con esta comprensión de que el santuario que debía ser purificado no era la tierra, sino que era un santuario en el cielo, ¿ya? Y todo eso ayudó a entender y cambió todo para los pioneros adventistas. Es interesante entender que esta creencia es la única que es exclusiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Usted va a encontrar otros cristianos que guardan el sábado, va a encontrar otros cristianos que creen que el alma cuando, no es inmortal, sino que cuando nos morimos todo muere. Va a encontrar cristianos que, bueno, que creen en las demás cosas que nosotros creemos, pero no va a encontrar ninguna otra iglesia cristiana que enseñe la doctrina del santuario celestial tal como nosotros la enseñamos. Hay que decir que hoy entre los teólogos evangélicos contemporáneos hay muchos que están destacando el hecho de que la Biblia enseña la existencia de un santuario celestial, pero sus interpretaciones son distintas a las nuestras, ¿ya? Por ejemplo, hay un famoso teólogo evangélico llamado Gregory Beale. Gregory Beale, que es uno de los teólogos más destacados en cuanto a Apocalipsis, ¿no? En las últimas décadas. Y él hace algunos años publicó un par de libritos acerca del santuario, donde él decía, ¿no es cierto?, que el santuario terrenal era un modelo del santuario celestial, solo que él interpretaba, ¿no es cierto?, que el atrio era esta tierra, que el lugar santo era el espacio sideral, y que el lugar santísimo era el trono de Dios, ¿no? El cielo, el lugar donde Dios habita, ¿no? Lo interpretó de esa manera. Y hay otros que han puesto énfasis en el santuario terrenal como una figura de el cielo, del trono de Dios, y eso está muy presente en la teología actual, ¿no? Hay muchos que están aceptando eso, por lo menos a nivel académico, ¿no? Que dicen que la Biblia lo enseña. Y eso nos da a nosotros una tremenda, digamos, convicción y una confirmación de que nuestros pioneros, sin formación teológica, nada, comenzaron a enseñar algo que nadie había enseñado antes, nadie había llamado la atención. Y hoy los teólogos están confirmando, no, sí, en realidad la Biblia enseña la existencia de un santuario celestial y que el mundo evangélico no lo ha estudiado en la profundidad que la Iglesia Adventista lo ha hecho. El santuario también es importante para la Iglesia Adventista porque es considerado como uno de los factores, o quizás el factor integrador de todo el pensamiento adventista, ¿no? Y esto, Alberto Tim escribió su tesis al respecto, ¿no? No sé si le habló de esto, ¿no? Pero para él, en su tesis, en este librito que salió también hace un año, quizás 2 años, el santuario y el mensaje de los 3 ángeles, por allí, ¿no es cierto?, publicó Haces, creo que así se llama. Él destaca cómo el santuario es el centro de la teología adventista y fue el centro de la comprensión de todas las creencias fundamentales para nuestros pioneros. Y la cita que confirma esto está en el Conflicto de los Siglos, en la página 476, donde dice que el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño en 1844, reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso. Estas son citas que a mí me maravillan de Elena de White, porque ella, sin tener formación teológica, sin tener ningún tipo de entrenamiento de eso, ella tiene algunas declaraciones que son dignas para un estudio teológico, ¿no? Hoy en día los teólogos hablan mucho acerca de cómo formar un sistema armonioso teológico, ¿no? Y ella dice que, y cómo esos sistemas tienen que tener cierta cohesión a través de un elemento central integrador. Y eso que los teólogos discuten hoy en día, Elena White dice que el santuario fue, ¿no es cierto?, aquella verdad que reveló, o que era el centro, en otras palabras, que nos ayuda a comprender
todo un sistema de verdades que formaba un conjunto armonioso, ¿no? Eso es lo que se conoce como teología sistemática, que es el estudio de las doctrinas de manera sistematizada, o sea, por temas, pero con cierta consistencia, con cierta coherencia. Y el santuario ayuda a darle esa consistencia, esa coherencia, porque incluye a todas las doctrinas, ¿no? ¿Cómo el santuario incluye todas las doctrinas? Bueno, ese sería otro tema, ¿no? Pero podemos decir que allí tú vas a encontrar a Dios, ¿no es cierto?, habitando con el pueblo. Ahí vas a encontrar, ¿no es cierto?, el plan de salvación. Ahí vas a encontrar, ¿no es cierto?, cómo se va a erradicar el problema del pecado al final. Ahí vas a encontrar cómo Dios se comunica con el pueblo. Todo está allí en el santuario, ¿no? Puedes conocer cada una de las creencias fundamentales de alguna manera, están encontradas allí en los distintos, digamos, rituales del santuario. Acá está la creencia fundamental número 24. Bueno, yo supongo que ustedes la han leído alguna vez, pero noten ustedes, ¿no es cierto?, que aquí hay ciertos elementos que vale la pena destacar. Primero, ¿no es cierto?, vamos a poner aquí un puntero marcado. Vamos a ver que ahí dice primero, hay un santuario en el cielo, ¿no es cierto? Esa es la primera declaración. Qué importante, que el Señor erigió y no el ser humano. Y en él ministra Cristo, note cómo Cristo está presente, ¿ya?, en favor de nosotros, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido. Ahí está el sacrificio de Cristo, ¿no?, de la salvación, un sacrificio ofrecido una vez y para siempre en la cruz, ¿ya? Bueno, no está mencionado aquí, ¿no es cierto?, el santuario terrenal todavía, pero es claro, ¿no es cierto?, que este es el verdadero tabernáculo, que Cristo ministra allí, que Cristo está intercediendo allí, que Cristo es el sumo sacerdote, ¿ya? Bueno, y acá está el santuario terrenal, ¿no?, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santo del santuario terrenal. Allí comenzó una primera etapa de su ministerio. Y en 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal. Noten ustedes que hace la conexión entre el santuario terrenal y el santuario celestial, ¿ya? Dice que esto fue tipificado, y ahí hay un elemento bíblico, ¿no es cierto?, de interpretación bíblica, que se conoce como tipología. ¿Qué es una tipología? Tipología, ¿no es cierto?, es algo que la Biblia menciona, donde ciertos elementos del Antiguo Testamento son símbolos o tipos, ¿no? Tienen un carácter hasta un poco profético de otros elementos que aparecen ya sea de manera horizontal en el Nuevo Testamento, de manera eclesiástica en la iglesia, de manera vertical, celestial, en el santuario celestial, etc., ¿no? Simboliza un elemento del Antiguo Testamento, tiene un elemento, una contraparte, por así decirlo, de cumplimiento en otro elemento, ya sea del Nuevo Testamento o del santuario celestial en este caso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se conoce como tipología, ¿no? Está el tipo, que es lo que aparece, el símbolo, y el antitipo, que es el cumplimiento, ¿no? Muy bien. Unas pildoritas de teología para los que les gusta eso, ¿no? En el servicio simbólico, el santuario se purificaba mediante la sangre de los sacrificios de los animales, ¿no? Esto es importante, hay una purificación. Se le echó de aquí, ¿no? Pero las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús. Y ahí viene el juicio investigador, ¿no es cierto?, que yo les dije que es parte de esta doctrina. Si ustedes quieren encontrar dónde se enseña el juicio investigador, es en la creencia fundamental número 24. El santuario celestial es la que permite entender lo que significa el juicio investigador, ¿no? Y allí en el juicio investigador, ¿no es cierto?, sucede lo que ya ustedes estudiaron hace 2 semanas, que es la vindicación final del carácter de Dios,
frente al universo, frente a las inteligencias celestiales, y donde Cristo, ¿no es cierto?, presenta nuestros nombres para que puedan ser aceptados por Dios, y con el testimonio y con los ángeles como testigos de que el sacrificio que Él realizó fue suficiente para cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien. Ahí un breve análisis de lo que se habla de esta creencia fundamental. Noten ustedes que esta creencia fundamental es la número 24, y por lo tanto aparece en la sección del tiempo del fin en nuestra creencia fundamental, ¿no? De la doctrina de los eventos finales. Por lo tanto, es considerado como una herramienta hermenéutica el santuario para poder entender el desenlace del tiempo del fin en el juicio investigador. Sin el santuario no podemos entender eso. Yo quisiera sugerir, y es lo que sugieren muchos teólogos adventistas hoy, que el santuario no solamente es una herramienta hermenéutica para entender el tiempo del fin, sino para entender cada una de las creencias fundamentales que nosotros tenemos como iglesia adventista, ¿ya? Vamos con la siguiente diapositiva. Esta enseñanza, ¿no es cierto?, se basa en la idea de que existe un santuario en el cielo, del cual el santuario terrenal fue digamos, un modelo, fue el santuario celestial fue el modelo por el cual el santuario terrenal fue construido. Voy a poner ahí los versículos que están allí. Éxodo 25, si pueden leer el 8, el 9 y el 40, por favor. Si alguien gusta, por favor, de leer ese versículo, para que usen la Biblia. Yo lo y leo. lo usaron para la dinámica. Sí, por favor. Éxodo 25, 8 y 9, ¿no? Y el 40 también. Ok. Éxodo 25, 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora el versículo 40 dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ok, muy bien. Noten ustedes que Dios es el que pide que levanten un santuario. Dios es el que pide que construyan un santuario, y Él dice, yo te voy a dar todas las indicaciones. Y yo te voy a dar, hágalo conforme al modelo, ¿no?, que yo te mostré. Hay un modelo que Dios mostró, ¿ya? Entonces, nosotros entendemos que ese modelo fue el santuario celestial. Dios le mostró el santuario celestial, y basado en ese modelo se construyó el terrenal. La idea también está presente en Hebreos. Vamos a ver como ejemplo solamente Hebreos 8, 1 y 2. Por favor, si alguien quiere leer. Hebreos, ¿ya? Así que la suma de los que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Muy bien. Ahí habla del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por lo tanto, aquí tenemos una clara evidencia de que el santuario terrenal no era más que una copia, un modelo en miniatura del santuario celestial, ¿ya? Era simplemente una reproducción de algo mucho más superior, ¿ya? Nosotros tenemos que tener claro de que el santuario terrenal, dentro de lo que había en el momento, lo que ellos tenían ahí en el desierto, pudieron levantarlo para poder tratar de mostrar la grandiosidad de lo que existe en el cielo. No sabemos hasta qué punto ese santuario se parecía al celestial, ¿ya? Algunos dicen, bueno, en cuanto a dimensiones, por ejemplo, es claro de que cuando se muestra en la Biblia el trono de Dios, el santuario celestial, se menciona mucha gente contenida, y el santuario terrenal era muy pequeño, ¿ya?
¿no? Era una carpa, ustedes pueden buscar las dimensiones, no tengo ese dato en este momento, pero una carpa bastante pequeña, en donde no cabía tanta gente, ¿no? Todo el pueblo estaba afuera, pero en el santuario celestial hay una cantidad de personas que están presentes ahí delante del trono de Dios, por lo tanto, podemos decir que las dimensiones, los materiales, etcétera, ¿no? Simplemente son análogos, ¿no? Nos sirven para entender lo que hay en el cielo, pero no es exactamente, ¿no es cierto?, en esos materiales y esas dimensiones, ¿no? Obviamente todo lo que hay allí debe haber en el cielo, todo lo que sucede en el santuario terrenal muestra algo de lo que el Señor quiere hacer por nosotros, pero nosotros no podemos ni decir de que no, eso no tenía nada que ver con lo que en el cielo, ni tampoco decir que eran exactamente iguales, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo, ¿no? Siempre nosotros entendemos de que el Señor nos trata de mostrar las cosas de la mejor manera que nosotros podamos entender, pero a veces las correspondencias no son del todo igual. Por ejemplo, vamos a suponer que se inventa una máquina del tiempo y que tú vas, ¿no es cierto?, te toca viajar a 300 años atrás, ¿no? Y tú tratas de explicarle algunas cosas que existen hoy en día a gente que vivió hace 300 años atrás, ¿no? ¿Cómo le explicarías, por ejemplo, lo que es un auto, un vehículo, un automóvil? ¿Ya? Tú tendrías que decirle, mire, es como este carruaje tirado por caballos, pero sin caballos, ¿ya? Es la mejor manera que tú tendrías para poder explicarle lo que es un auto. Pero obviamente nosotros sabemos que un auto no es lo mismo que un carruaje, ¿no? Hay muchas cosas allí que no son exactamente igual, pero es lo más similar, es lo más parecido que hay, ¿no? Dentro de eso. Ni pensar hablarles acerca de cómo explicarles lo que es un celular, ¿no? Lo que es una computadora, ¿no? Una televisión, gente, ¿no es cierto?, que para poder comunicarse, ¿no?, tenía que trasladarse necesariamente a los lugares, escribir una carta, y la carta tenía que ir físicamente hasta eso. Yo nací en esa época, yo le mandaba cartas a mi esposa cuando pololeábamos, cuando me iba a colportar, le mandaba cartitas, porque no existía internet en aquella época, el teléfono era tan barato, yo llamaba una vez a la semana nomás, no me alcanzaba para poner tantas moneditas en el teléfono. Pero bueno, como ustedes pueden ver, de esa manera el Señor también, ¿no?, de una manera analógica, de una manera lo más parecido posible a la realidad en la que ellos estaban, intenta demostrarles, ¿no es cierto?, la manera en que Él tiene un santuario en el cielo. Ahora, ¿qué sabemos del santuario celestial? La Biblia dice de que el trono de Dios, o sea, el santuario celestial es el trono de Dios. Noten ustedes. Vamos ahí a esos textos. Por favor, si alguien quiere leer primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 30, ¿no? Aquí aprovechamos de dar un dato para los que les gusta estas cositas así, detallitos que son buenos aprender. Cuando nosotros hablamos de Reyes, Samuel, Crónicas, estamos hablando de libros, por lo tanto son masculinos, ¿no? Decimos primero de Reyes, segundo de Crónicas, son libros. Las epístolas son femeninas, decimos, ¿no es cierto? La epístola a los Gálatas, etcétera, ¿no? O primera de Corintios, a los Corintios en este caso, ¿no? Entonces, pero los libros del Antiguo Testamento son libros, por eso son primero de Reyes, ¿no? Detallito, ¿no?, para que ustedes tengan en cuenta cuando les toque predicar y hablar. ¿Qué dice primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 30? Lo leo, dice, primero de ¿Ya? Reyes 8:30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Bien.
Noten ustedes que Salomón, cuando está hablando de esto, le está diciendo que cuando ellos oren allí en el templo, porque acuérdense que después del santuario del desierto, Salomón construye un templo que reemplaza ya ese santuario, un templo glorioso, maravilloso, pero aún así, con toda esa maravilla, Salomón entiende que no es sino una, eh, una figura de lo que hay en el cielo, ¿no? Tu morada, ¿no? Tú irás en tu morada, allí en tu trono. Muy bien, el Salmo 11, versículo 4, por favor. Jehová Salmo, está en su santo templo, el trono de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. muy bien. Eh, todos aquellos que han estudiado algo de poesía hebrea y de los salmos saben de que existe algo en hebreo que es el paralelismo, ¿no? Es la principal herramienta poética de los salmos y de la poesía hebrea. Y nuevamente hay estos paralelismos sintéticos se utilizan diciendo una frase y después una segunda frase que es sinónima de la primera frase. Por lo tanto, cuando dice que Jehová está en su santo templo y que Jehová tiene el cielo su trono, son dos maneras de decir la misma cosa. Son paralelas las dos declaraciones. Por lo tanto, bueno, y la segunda parte del verso nos dice lo mismo, ¿no es cierto? Sus ojos se observan, sus párpados se examinan. Noten ustedes que hay un paralelismo, ¿no? Que son sinónimos las dos declaraciones. Entonces, los dos versos primeros las dos primeras líneas del versículo son sinónimas y las dos segundas también son sinónimas. Entonces, cuando dice de que Jehová está en su santo templo, está hablando que el templo es el trono de Dios, ¿ya? Y esto es algo muy importante, es el lugar donde Dios gobierna el universo. Bueno, hay más versículos, no los vamos a seguir leyendo porque si no vamos a demorar mucho, pero lo que queremos decir, y quiero darles a entender que el santuario, muchas veces nosotros eh, eh, quizás lo hemos explicado solamente en el contexto del plan de salvación, lo cual era el principal elemento, la principal función del santuario israelita. Sin embargo, nosotros tenemos suficiente evidencia para comprender que tanto el santuario israelita como el santuario celestial, la principal función de Dios es, o sea, del lugar es que la presencia de Dios se pueda manifestar para poder entrar en relación con su pueblo y poder ejecutar sus planes. En otras palabras, es su centro de operaciones, es su centro de comando, es su trono, desde donde Dios gobierna, dirige y determina todas aquellas cosas que van a dirigir el universo. Entonces, en primer lugar, el santuario es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Si nosotros vemos en las figuras del santuario, creo que en la anterior ahí se ve, la Biblia dice que descendía como una nube, ¿no es cierto? Como una columna de fuego, se manifestaba allí en el lugar santísimo, se veía ¿cómo se llamaba, no es cierto? La presencia de Dios visible en el lugar santísimo. La Shekinah. La Shekinah, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, el principal elemento del santuario es la presencia de Dios con sus hijos, con su pueblo, ¿ya? Y eso es también el santuario celestial. Es el lugar donde Dios se encuentra con sus hijos, donde se reúne con ellos. Y aquí hay un elemento, ¿no? Me voy a salir un poquito, pero un elemento que me gusta mucho a mí recordar y que fue mi tema de tesis y que tiene que ver con que en la Biblia siempre se muestra a Dios gobernando no en soledad, ¿ya? Dios no es un rey, digamos, un gobernador, un emperador autocrático, ¿ya? La teocracia que nosotros le llamamos, que es la manera en que Dios dirigía al pueblo de Israel y la manera en que gobierna el universo, no es autocracia, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la teocracia
Dios ha decidido gobernar el universo no de una manera que Él concentre todo el poder y toda la autoridad, aunque Él puede hacerlo, ¿no? Él como creador, como por el poder, por toda su autoridad que Él tiene, Él podría hacer lo que se le plazca, ¿no es cierto? Y ese es el énfasis que le dan algunos teólogos, ¿no es cierto? Que Dios determina todo, de ahí viene la idea de la predestinación, Dios tiene ya todo determinado, nosotros no somos nada. Sin embargo, cuando tú lees la Biblia, no es la manera en que Dios se describe. Él dice que la base de su autoridad no está, ¿no es cierto?, en su poder, en su soberanía, aunque la tiene, aunque Él tiene todo eso, sino que Él ha decidido eh, gobernar de una manera moral. ¿Qué quiere decir, no es cierto?, de una manera justa. Él trata de, a través de su gobierno, expresar su carácter, porque Él expresa su carácter a través de una ley, que es una expresión de su amor, y que trata de mostrar lo que es su voluntad para sus hijos, una voluntad amorosa, ¿no? No es que Él quiere restringir nuestra libertad, sino que Él quiere guiarnos para que podamos relacionarnos bien con Él y poder ser felices, cumplir los propósitos para los cuales fuimos creados, ¿no? Entonces, la manera en que Dios gobierna no es de una manera simplemente Él solito dictaminando todo, sino que Él está rodeado de criaturas siempre, ¿no? Los teólogos actualmente están poniendo también mucho énfasis en esa manera en que Dios tiene para gobernar, que es a través de criaturas que Él les da cierta autoridad. Se le llama el concilio divino. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de que Dios se reúne con su concilio para poder tomar decisiones, ¿no? Uno de los ejemplos, por ejemplo, está en Job, cuando llaman todos los hijos de Dios, ¿no es cierto? Y él comienza a conversar con Satanás, que Satanás se hace pasar como el representante de esta tierra, y el Señor le dice, hey, momentito, ¿eh? ¿Has considerado a mi siervo Job? Y comienza todo un diálogo por diciendo, allí en esa tierra que tú dices gobernar, hay alguien que me sirve a mí, ¿no? Y Dios, ¿no es cierto?, le concede ciertos permisos a Satanás, ¿no? Porque es la manera que él gobierna. Él digamos, hace concesiones con sus criaturas a fin de poder demostrar su justicia, demostrar su amor y que en el universo hay una mejor comprensión de tanto su carácter, sus propósitos, como el carácter y los propósitos de Satanás en este gran conflicto que estamos, ¿no? Entonces, vemos que Dios no gobierna de manera autocrática. Él tiene un grupo de seres creados que participan con él, que él les da autoridad, le da posición. Es como vamos a decir, ¿no es cierto?, un senado intergaláctico, ¿no? Donde se reúne él, ¿no es cierto?, con todos los representantes de los mundos que él ha creado para poder dirigirlo. Ahora, no es una democracia, tampoco vamos a llegar a decir que el gobierno de Dios es una democracia, porque no se hace la voluntad de la mayoría, sino que todos, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que el propósito de Dios. Dios quiere, y está dispuesto incluso a retrasar sus planes hasta que todos estén de acuerdo. O sea, Él que dice, aquí vamos a avanzar cuando todos estemos de acuerdo. Él quiere que haya unanimidad en el universo, armonía en el universo, y cuando todo el universo esté de acuerdo con algo, Él procede. La Biblia dice, yo no haré nada sin que antes revelar su secreto, dice, a sus siervos, ¿no? Así con los profetas y con otros. Entonces, Dios actúa. ¿Por qué se ha demorado tanto, Señor? Porque Dios quiere actuar de manera armoniosa, en una acción concertada con sus criaturas. Él no quiere forzar a nadie a servirle, pero Él no quiere que haya ninguna duda en todo el universo de que Él es justo, de quién es Dios. ¿Ya? Para que eliminar el pecado del universo, tiene que haber ese convencimiento total en cada criatura de que los propósitos de Dios son justos, de que su manera de gobernar es la adecuada. Bueno, eso es otro tema, perdón, me fui, pero creo que es muy importante para entender las decisiones de Dios desde su trono, desde el santuario celestial. Entonces, el santuario celestial es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, es de donde Dios gobierna el mundo, es donde Dios establece una relación de pacto con su criatura, esto que estoy hablando, ¿no? La manera en que Él se relaciona, y de donde Dios también establece las leyes de su gobierno. Noten ustedes que en el santuario terrenal estaba cada una de estos muebles que tenía cada uno un símbolo,
y que en el lugar santísimo, en el arca del pacto, estaban guardados también los 10 mandamientos, que son la base del gobierno de Dios. ¿Ya? Y el Señor dice varias veces que su trono está cimentado en su justicia y en su misericordia. ¿Ya? En justicia y verdad es mi trono, dice el Señor, varias veces en los salmos. ¿Ya? Entonces, todas sus acciones están fundamentadas en ese gobierno de amor, en ese gobierno de justicia. La hermana White, ustedes pueden leer ahí en el conflicto de los siglos, ella dice reiteradamente que el Señor, en todo el conflicto, Él no va a usar ningún tipo de fuerza. Acuérdense que el gran conflicto no es una lucha de fuerza, no es un gallito entre Dios y Satanás, porque si fuera por fuerza, ¿quién ganaría? Obviamente que Dios. Dios tiene mucho más fuerza. Dios podría destruir a Satanás. No es una lucha de fuerzas, es una lucha de lealtades, de conciencia. Dios quiere, digamos, convencer, quiere demostrar, quiere que todo el universo no tenga ninguna duda de que Él es justo, ¿no? Por eso el Apocalipsis termina con estas demostraciones de adoración, de justicia. A Dios digno eres tú, ¿no es cierto? Tú eres justo, tú eres digno, no hay ninguna duda en todo el universo de que Dios ha sido justo. Muy bien, me fui volado un poquito, pero es que este tema me gusta. Mis alumnos saben que es así. Muy bien, luego nosotros vemos que el santuario terrenal es también el lugar donde se manifiesta la manera en que Dios trata con el pecado. ¿Ya? Y eso muestra también la manera en que Dios gobierna, ¿no? Porque si Dios fuese un Dios autoritario, Dios podría haber solucionado el problema del pecado de otra manera, sin cumplir la ley. ¿Ah? Dice, ¿sabes qué? Ya, olvidemos de la ley y vamos a dar un perdonazo, ¿no es cierto? Un perdón universal, ¿no? Y Dios tendría la autoridad para hacerlo, pero eso no sería justo. Por eso Él idea un plan de salvación donde se cumplan los requerimientos de la ley y a la vez, ¿no es cierto?, se pueda salvar al pecador y al hacerlo, Él pueda demostrar de una manera precisa sus intenciones de bienestar, su amor, su misericordia para con cada uno de nosotros. Se cumple la justicia, pero a la vez, ¿no es cierto?, se muestra el amor de Dios. Y nosotros vemos allí los diferentes tipos de ofrendas que había en el santuario. Nosotros sabemos que quizás la más importante era este holocausto, ofrenda quemada, que era el servicio continuo, ¿ya? Que se realizaba todos los días, ¿no? En la mañana y en la tarde, mostrando cómo la sangre del cordero era algo que se requería constantemente para que el Señor pueda mantenerse con el pueblo. No era en base a la buena conducta, ¿no? A la obediencia necesariamente que se mantenía esta relación, sino en el hecho de reconocer nuestra culpa, reconocer de que necesitamos de Dios y aceptar la gracia divina, ¿no? De eso se trata la relación con Dios. Obviamente esa gracia produce una obediencia, pero produce una restauración, ese es el plan de Dios, pero debe quedar claro de que la salvación es por gracia. Nuestras obras, nuestra obediencia, nos ayuda a fortalecer esa unión que el Señor quiere tener con nosotros. Sin embargo, la iniciativa y la aceptación de los términos del pacto es solamente por gracia, ¿no? Es la iniciativa. Y es lo que hemos estado estudiando en el trimestre también. Creo que estamos estudiando también esta semana la importancia de la ley. Todo eso, ¿no es cierto?, nos muestra cómo el Señor quiere actuar con nosotros a través del pacto. ¿Qué otra cosa viene del santuario? Habían fiestas, ¿no? Principalmente, bueno, eran 3 los momentos, ¿no?, que ellos tenían que ir, pero podríamos dividirlo en 2 también, ¿no? Que es la Pascua, los panes sin levadura, primicias, que digamos, la primera grupo era la Pascua y los panes sin levadura, que eran, ¿cierto?, la fiesta de primavera. Bueno, acuérdense que es todo lo contrario a nuestro hemisferio, ¿no? Nosotros es Semana Santa, cuando es Pascua, es otoño, bueno, allá es primavera.
y ellos celebraban ahí en primavera, ¿no es cierto?, la Pascua, los panes sin levadura, que eran un símbolo, ¿no?, de la obra de Cristo en su sacrificio por nosotros. Luego, ¿no es cierto?, venían las fiestas de cosecha, ¿no?, que eran las primicias, ¿no es cierto?, después de las primeras cosechas, y ahí vendría el Pentecostés, venía ahí mismo el Pentecostés, que era también parte de ese momento. Por ese Pentecostés era porque era 50 días después de la Pascua, ¿no? Bueno, todos esos tienen un simbolismo maravilloso, como sabemos, dentro de la historia de la salvación. Luego vienen en las fiestas de otoño, que vendrían a ser el mes de septiembre, octubre para nosotros, ¿no?, primavera, todo lo contrario, y donde se tocaban las trompetas, el primer día de Tishrei, que era también el año nuevo religioso. 10 días después vendría el día de expiación, y luego, ¿no es cierto?, los 7 días de la fiesta de las cabañas, también conocido como fiesta de los tabernáculos, ¿no?, o las enramadas, vamos a decirle también más 18eras, así, ¿no?, de septiembre. Bueno, cada una de estas fiestas también, de alguna manera, expresan o simbolizan lo que la obra histórica del Señor, ¿no es cierto?, desde el sacrificio en la cruz, el descenso del Espíritu Santo, el juicio, el día de la expiación, y finalmente la segunda venida y la restauración, como es la fiesta de las cabañas, ¿no? El plan de la salvación también está expresado en eso, ¿no? Ahí tenemos nosotros un calendario moderno de las fiestas judías. Aquí se añaden algunas que no están en el Antiguo Testamento, pero que después, o sea, están, pero no en el Pentateuco, más bien. Por ejemplo, la fiesta de Purim, que aparece en el libro de Esther, que es la celebración de la liberación del pueblo de Dios de la destrucción en tiempos de Esther. Está la Hanukkah. ¿Han escuchado la Hanukkah? ¿Ya? ¿Cuándo se celebra la Hanukkah por los judíos? Por Navidad parece, ¿no? Coincide con Navidad. Navidad. Correcto. No sé. Exactamente. Los judíos no celebran Navidad, celebran Hanukkah. ¿Y saben ustedes que aparece Hanukkah en la Biblia? ¿Saben ustedes o no? Aparece en Juan, capítulo 10, versículos 22 y 23, cuando dice que Jesús está allí con ellos, y que esos días se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Esa fiesta de la dedicación es Hanukkah, ¿ya? Porque ¿qué era Hanukkah? Hanukkah era la celebración de la dedicación del altar del holocausto después de la invasión de los seleucidas. ¿Se acuerdan ustedes, no es cierto, en el tiempo de los macabeos? ¿Ya? ¿Han leído alguna vez los libros de los macabeos? ¿Sabe que es un buen ejercicio igual, porque nos muestra la historia de Israel? En el tiempo de los macabeos hubo una revuelta contra los griegos. Acuérdense que el Antiguo Testamento termina con los persas, se salta toda la parte de los griegos y comienza pues ya con los romanos en el Nuevo Testamento. Bueno, la historia que está al medio, entre los judíos y los griegos, al medio, ¿no?, cuando estuvieron dominados por los griegos, están los macabeos. Y muestra cómo ellos lucharon con los griegos, porque hubo un rey, Antíoco Epífanes IV, que para algunos es el cuerno pequeño, nosotros no lo reconocemos así, pero Antíoco Epífanes, ¿no es cierto?, él entró a Jerusalén y cometió el sacrilegio de sacrificar un cerdo en el altar del holocausto, en la fiesta esta pagana de invierno, en el festival de invierno, que ¿cuándo era? Festival de invierno, el 25 de diciembre normalmente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ellos, un año después, de cuando expulsaron a los macabeos, cuando los macabeos expulsaron a los griegos, a los seleucidas, expulsaron a Antíoco, no sé si, no fue un año después, creo que fue 3 años después, ¿no? 161, 164 antes de Cristo, por ahí, donde ese altar fue contaminado con un cerdo, lo destruyeron y lo volvieron a hacer y lo rededicaron. Y esa fiesta de la dedicación fue el mismo día del 25 de diciembre, ¿no es cierto?, que había sido contaminado, y por eso, ¿no es cierto?, se celebra
la fiesta de la dedicación, la Hanukkah, ¿no? Por eso ellos celebran también esa Navidad, entre comillas, pero no están celebrando, digamos, el nacimiento de Cristo, sino que están celebrando la rededicación del templo y especialmente el altar que había sido contaminado. Bueno, y ahí están las otras fiestas que sí aparecen en el Pentateuco, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Yo no sé hasta qué hora tengo, me estoy entusiasmando demasiado. Ya veo que son las 8:30. Pastor, siga nomás, no hay problema. Dele. No, pero no. Vamos a resumir lo último, en que lo importante del santuario para nosotros es la comprensión del día antitípico del día de expiación, ¿no? Y esto creo que ustedes como dentistas lo conocen bien, que es que una vez al año, en el día de expiación, todos los pecados del pueblo y del santuario eran erradicados y enviados fuera del campamento. Eso está en Levítico 16. Todo el proceso que se realizaba de purificación del santuario en el día de expiación aparece en Levítico 16. Habían varios sacrificios que realizaban. El más importante era estos dos machos cabríos, ¿no es cierto?, que se sorteaba, uno por Azazel y otro, ¿no es cierto?, por Jehová. El que era por Jehová era sacrificado, y el que era por Azazel se le eran cargados todos los pecados y llevados fuera del desierto. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos de que ese cordero por Azazel simbolizaba a Satanás y que simbolizaba la erradicación final del pecado en el juicio investigador y en el milenio cuando es llevado fuera del campamento para que muera, para que sea destruido finalmente, ¿no? Y todos los pecados, digamos, finalmente caigan sobre él. Hay mucha discusión en el mundo evangélico respecto a esto, ¿no? Se nos acusa a nosotros de que finalmente nosotros estamos haciendo de Azazel nuestro redentor, o de a Satanás nuestro redentor, pero en nuestra comprensión es que Dios es justo y finalmente Satanás tiene que pagar por todo el daño que hizo, ¿no? Y él es castigado no como redentor, sino que es castigado como culpable por todo el pecado, todo el daño que él causó. Eso, ¿no es cierto?, que ocurría una vez al año en el día de expiación, ¿no? Esto es importante entender, ¿no? Como que durante todo el año el santuario funcionaba como un banco de sangre, ¿cierto?, donde se asperjaba la sangre de todos los sacrificios y donde iban siendo acumulados los pecados de todo el pueblo. Y una vez al año, ¿no es cierto?, operación limpieza, purificación, ¿no? Como cuando tú te propones limpiar tu pieza a fondo, ¿no es cierto?, sacas aquellas cosas que están ahí, ¿no es cierto?, amontonadas quizás de cuándo, ¿ya? De vez en cuando, chiquillos, es bueno limpiar la pieza a fondo, ¿ah? Le digo especialmente a los varones. Yo sé que las chicas lo hacen, pero algunos varoncitos son medio descuidados, ¿no? Bueno, así también, digamos que una vez al año era una operación limpieza, a fondo del santuario, pero en el sentido espiritual. Los pecados, ¿no es cierto?, eran transferidos del santuario a este macho cabrío por Azazel y eran llevados fuera del campamento, donde era abandonado, y significaba que los pecados del pueblo eran erradicados. Lo mismo, ¿no es cierto?, ocurre en estos momentos en el santuario celestial. Hay un proceso final de purificación, de limpieza del pecado del universo, ¿ya? Eso significa que la expiación realizada por Cristo en la cruz, ¿no?, el pago por nuestros pecados, la provisión hecha, es aplicada a nuestras vidas, es aplicada, ¿no es cierto?, al santuario, es aplicada al trono de Dios. El trono de Dios es vindicado, el santuario celestial es vindicado, Dios y su trono son reconocidos como justos, y a través de la obra que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, nuestros nombres son confirmados en el santuario celestial y podemos acercarnos confiadamente a la erradicación final, ¿no? De acuerdo a Daniel 8, el día de expiación se cumpliría en la historia con la purificación del santuario celestial. Es el comienzo del juicio que limpiará el universo de toda presencia del pecado. El juicio en el cielo
coincide con el surgimiento del pueblo remanente para llevar el mensaje final para el mundo. Y eso es un elemento muy importante, porque en la Biblia es muy claro que todo lo que ocurre en el cielo y acá en la tierra van sucediendo cosas simultáneamente, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿qué pasó en 1844? Bueno, comenzó el juicio investigador. Bueno, en el cielo y en la tierra, ¿qué comenzó? Bueno, se levantó el pueblo remanente final con una misión final, para que todas las personas puedan tomar su decisión y finalmente Cristo pueda venir a la tierra. ¿Ya? Ambas cosas deben suceder. Hay un elemento, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en el cielo, que debe transformar nuestras vidas en el presente para prepararnos para cumplir la misión de predicar el Evangelio a todo este mundo. Y bueno, yo creo que vamos a dejar hasta ahí, hemos hablado bastante. Lo importante respecto al santuario es entender que el santuario es el lugar donde el Señor está trabajando por tu salvación. Es el lugar donde Él está en juicio en este momento por ti, donde Cristo está representándote. ¿Por qué me están jugando si yo no estoy? Tranquilo, si estás representado por Cristo Jesús. Él tomó tu lugar. Así que tienes que estar tranquilo. Dice, si me van a juzgar en mi ausencia, no voy a poder defenderme. Tienes el mejor abogado. Vas a poder estar tranquilo bajo la defensa. Tú lo único que tienes que hacer es estar en buenas con el abogado, ¿no? Estar cerca de él y él te va a defender, ¿no? Voy a decir algo que va a sonar un poquito hereje, ¿no es cierto? Pero no es mi intención, pero para que ustedes entiendan, ¿no? Cristo es nuestro abogado. Cristo, decía un amigo que predicaba así, decía, Cristo es tu pituto para entrar al cielo. Los chilenos van a entender lo que significa eso, ¿no? Jesucristo, si tú estás bien con Cristo, puedas entrar al cielo, ¿no es cierto? No por tus méritos, sino por lo que Cristo está haciendo por ti, ¿no es cierto? Cristo es aquel que te va a hacer entrar al cielo por los méritos de Él. Tú lo único que tienes que hacer es estar con Cristo Jesús. Ese es el significado del santuario, ¿no? Que Cristo está tomando tu lugar y te está representando delante de la corte celestial, delante del Señor, porque el santuario es el lugar donde Dios toma sus decisiones y están todas las criaturas no caídas ahí presentes, atentas a lo que está pasando. Y Cristo te está representando a ti allá. Que el Señor te bendiga, te ayude para poder comprender esto. No sé si hay preguntas, si hay comentarios que podemos hacer. Bueno, muchas gracias, Pastor, ahí por el tema de hoy, explicándonos un poco sobre el Santuario Celestial. Y sí, como usted dijo, este es el espacio de preguntas. Pues si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento para poder hacerla. Ahí ya está habilitado el chat para que ustedes sepan. Y también, si alguno lo quiere hacer de manera audible ahí, Andy levantó la mano para que Andy pueda hacer su pregunta. Te escuchamos. Sí, muchas gracias, Jaime. Pastor Sergio, muchas gracias por la ponencia. También hace poco estuvo con Pastor Roy Graf en transmisión, también la estuve mirando sobre la deidad, que estuvo muy bueno. Bueno, tengo dos preguntas principalmente. La pregunta número 1 es con respecto al propósito que tiene el santuario celestial. Yo escuché que reiteradamente la importancia era un acto salvífico, ¿no? Que tiene como propósito la salvación de las personas, pero también escuché de que de una manera es también para que Dios se encuentre de una forma más cercana con la persona. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿O será que estas dos tienen alguna relación? Número 2, y con respecto a la institución del santuario terrenal, también sirve o también es, bueno, realmente también fue un modelo de correcta adoración hacia Dios. Si es así, ¿cómo podríamos aplicarlo actualmente? Ya que la adoración dentro de la iglesia adventista se ha distorsionado mucho. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la pregunta. Primero, tenemos que reconocer que a veces como adventistas nosotros no hemos sido muy claros o no nos hemos puesto muy de acuerdo respecto a cuál es el propósito del santuario. Yo podría decir que incluso hay dos posiciones que no son necesariamente contradictorias,
pero que enfatizan diferentes puntos. De hecho, hay un chico que está haciendo una tesis al respecto, lamentablemente este año tuvo que congelar, pero yo espero que él pueda seguir adelante en su tesis de licenciatura respecto a los modelos de interpretación que nosotros tenemos respecto a la función del santuario. Tradicionalmente nosotros hemos enfatizado el santuario mayormente como lugar donde se expresa o se ejemplifica el plan de salvación, digamos, ¿no? Y si nosotros lo remitimos solamente al tema del plan de salvación en el contexto del gran conflicto, podríamos deducir, incluso he escuchado a algunos que han deducido eso, que el santuario terrenal, o sea, el santuario celestial, perdón, fue construido o levantado solamente por los propósitos del gran conflicto y el problema del pecado. Y que, terminando el problema del pecado, ya no es necesario el santuario. ¿Ya? Creo que esa interpretación tiene su lógica, interesante, pero creo que últimamente la Iglesia Adventista se ha dado cuenta, y basado también en lo que los mismos evangélicos que yo le estaba diciendo que han ido descubriendo, que el santuario aparece no solamente en el contexto de pecado, sino en el contexto del gobierno de Dios, en el contexto de su soberanía en el universo. Y desde ese punto de vista, si nosotros igualamos el santuario con el trono de Dios, podemos entender entonces que el santuario tiene un propósito más allá del pecado y más allá del gran conflicto, sino que es el lugar donde Dios dirige el universo y se encuentra con sus criaturas. En otras palabras, es el lugar donde Dios mora y se encuentra con sus criaturas para poder dirigir los asuntos de todo el universo. Entonces ahí tiene un propósito mucho más elevado. No solamente el plan de salvación, más bien el plan de salvación vendría a ser un elemento que se deriva del otro, ¿no? Dentro de todas las cosas que Dios hace en el universo, sin duda, la más importante en este momento es el plan de salvación en el contexto del gran conflicto. Pero hubo un momento en que esto no existía y Dios ya estaba en el santuario con sus ángeles, con los seres no caídos. Acuérdese que cuando describe Ezequiel 28 o Isaías 14, me entró la duda cuál de los dos, describe a Satanás, dice que Satanás moraba en el monte de Dios. Y el monte de Dios en la Biblia es una referencia al santuario celestial, ¿ya? Entonces, si Satanás ya moraba en el monte de Dios antes de la entrada del pecado, entonces la deducción es que el santuario existía antes de que el problema del pecado existiera, y por lo tanto podemos decir que el santuario es el trono de Dios, es el lugar donde Dios dirige el universo y donde sus criaturas se encuentran con él, y siempre lo ha sido, ¿no? Y siempre lo será, ¿ya? Por ahí alguien me dijo que alguien había estado enseñó de que cuando la Nueva Jerusalén descienda, no, creo que leí en el grupo de teología, estaban diciendo, ¿no?, que el santuario quedaría abandonado, ¿no?, como un museo en el cielo. No, yo creo que el trono de Dios se va a trasladar acá a esta tierra y el santuario va a estar acá. Eso es lo que yo entiendo, y va a seguir existiendo ese lugar aquí como el centro del universo, y el trono de Dios va a estar aquí en esta tierra. Tan importante es el santuario que va a venir a estar aquí con nosotros. Eso es lo que yo entiendo como el propósito del santuario, ¿no? Mucho más allá que el plan de salvación. Sin duda es muy importante, pero acuérdense que el plan de salvación tenía un propósito mayor, dice Elena de White, que es vindicar el trono, el carácter de Dios, ¿ya? Y eso se va a restaurar, y eso, ¿no es cierto?, va a continuar aún después de que el pecado sea restaurado, sea erradicado, perdón. Y respecto a tu segunda pregunta de cómo el santuario terrenal nos ayuda a entender la adoración, yo creo que es un tema más complicado. Yo allí creo que es un tema que no vale la pena discutir tanto. Es cierto, yo estoy muy de acuerdo de que hay maneras que se usan para la adoración a Dios que a mí no me parecen las mejores, que no expresan de la mejor manera el carácter
y la santidad de Dios. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero la verdad que a la vez también pienso que es imposible, creo yo, determinar cuál es la manera exacta en que Dios quiere que lo adoremos desde el punto de vista de la música. Si tú me preguntas por la música, ¿ya? Yo creo que la adoración que Dios espera es un corazón sincero y una obediencia a su mensaje. Y cuando nosotros conozcamos a Dios, conozcamos su carácter, su santidad, conozcamos la manera en que Él quiere, se revela en la palabra del Señor, vamos a encontrar los elementos, digamos, normativos, musicales, etcétera, que puedan ser más apropiados. Pero creo que ser absolutos en eso no es algo que nosotros podamos hacer con satisfacciones. Es mi opinión, ¿ya? Es mi opinión. Tengo mis gustos musicales, ¿ya? Me gusta la música mucho, yo estudié música también, 4 años en conservatorio, toco piano, me gusta cantar, pero yo no estoy muy convencido de que haya un modelo específico de música que debe ser implementado. Si te puedo dar mi opinión, no me gusta la música como está saliendo últimamente en la iglesia adventista, tan emocional, muy parecida al evangélico. Me incomoda, no estoy acostumbrado, pero no juzgo a los que les gustan. Creo que si eso le acerca al Señor está bien, pero eso tiene que ser balanceado con un conocimiento claro de Dios, de su voluntad, no dejarnos llevar solo por emociones, sino que sea una adoración que brote de un conocimiento claro de la palabra del Señor. Creo que hay momentos para emoción, ¿no? Por eso yo no juzgo, porque creo que la emoción es parte de la adoración, pero cuando la adoración es solo emoción, puede ser un problema. Y creo que el santuario, el trono de Dios, nos muestra eso también, porque la Biblia nos dice que el Señor va a aceptar al adorador que es contrito, el limpio de manos, el que lo busca de corazón, ¿no es cierto? El que obedece sus mandamientos, ese, ¿no es cierto?, es el que subirá, ¿no? ¿Cómo es que dice el texto de Miqueas, ¿no es cierto? ¿Quién entrará a su santuario para adorar? El de manos limpias, el de corazón puro, que no es vano. Yo no me acuerdo el texto exactamente. Creo que ese es el énfasis que nosotros tenemos que dar. Ya que si la música, que quisieran instrumentos de percusión o quisieran solo instrumentos de cuerda, yo creo que ponernos a pelear por esos detalles, creo que perdemos el foco. Es mi opinión, ahí te estoy dando mi opinión. Pero creo que el santuario sí nos enseña algo de adoración y que la verdadera adoración no es solo música, sino es una vida de adoración al Señor, donde Él espera que nosotros lo conozcamos. Hay una cita de Elena White que me gusta mucho, donde dice que el Señor lo que busca es que nosotros podamos adorarlo, podamos obedecerlo como resultado de una apreciación inteligente de su carácter. O sea, que realmente estemos convencidos, no solamente porque nacimos en la iglesia, porque me cae bien el pastor, me caen bien los chiquillos de la iglesia, sino porque yo tengo un encuentro con el Señor, yo he razonado, he buscado la palabra de Dios, quién es Dios, y me he convencido que es un Dios digno de adorar. Esa es la adoración que busca el Señor, una adoración inteligente, una adoración en donde nosotros estemos convencidos de que Dios es Dios, que Dios es justo, que Dios es amor. Nos hemos dado cuenta de que Él busca lo mejor para nuestras vidas. Perdón, me alargué un poquito con la respuesta. Gracias, pastor. Aquí hay otra respuesta, otra pregunta más, no otra respuesta, otra pregunta más. Ahí le damos el pase a Job. Y también a mí me mandaron una pregunta por interno, así que después de que hable Job, me tocará a mí. Dale, Job, te escuchamos. Gracias, Jaime. Pastor, como adventistas creemos que justamente el modelo que se le dio a Moisés del santuario es prácticamente la copia del que está en el cielo. En ese contexto, creemos que exactamente entonces hay un santuario celestial. Pero mi pregunta es, muchos cristianos dicen que
cómo es que cuando Jesús va al cielo, pues esto se va primero al lugar santo y luego pasa al lugar santísimo. Entonces el problema viene que ellos ven la manera de que, cómo es que en el cielo existe un lugar más santo y el otro más santísimo. Hay niveles de santidad en el cielo y por lo tanto llegan a la conclusión de que no existe el santuario. Y, bueno, esa sería la cuestión, pastor. No sé si se entendió la pregunta. Sí, ¿Cómo se sí, contestaría eso? claramente, sí. Bueno, aquí nuevamente entramos en cuestiones que a veces como adventistas discutimos mucho. Yo te voy a dar mi opinión, y ahí hay dos respuestas a esa pregunta dentro del adventismo. La primera, la tradicional, vamos a decir, la que creo yo que es la más cercana a lo que la Biblia revela y la hermana Juárez lo confirma, es que el santuario, ¿no es cierto? Tal como tú dices, ¿no es cierto? El santuario terrenal, como tenía dos compartimentos, ¿no es cierto? El santuario celestial también debiera tener dos compartimentos, ¿ya? Solo que también hay evidencias en la Biblia de que el santuario, que el trono de Dios es movible. ¿Ah? Si ustedes ven en Ezequiel, aparece el trono de Dios, ¿no es cierto?, manifestándose a Ezequiel, y él ve ruedas dentro de ruedas, ve una cuestión así que cuando tú lo describes, es una cuestión tremenda. Por ahí algunos artistas han tratado de reproducir lo que Ezequiel vio, pero es una cosa, ¿no es cierto?, que yo creo que Ezequiel no tenía palabras para describir lo que estaba viendo, pero él ve el trono de Dios sobre una plataforma con ruedas que se está movilizando, que muestra cómo Dios va ejecutando su voluntad alrededor del universo, pero no está quieto, ¿no? Porque Dios no está todo el rato sentado ahí, ¿no es cierto? De esa manera, sino que obviamente que el trono de Dios muestra su soberanía, pero Dios es un Dios activo, ¿no? Dios es un Dios que está presente y Él se moviliza. Él va de acá para allá con sus huestes, ejecutando su voluntad también. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos tener una mirada quieta así del trono de Dios. Creo que hay movilidad, que el Señor recibió, o sea, el Señor Jesucristo llegó, fue recibido en el lugar santo por Dios, el trono de Dios, y en 1844 se abrió, ¿no es cierto?, el santuario, el lugar santísimo, no tanto porque fuese más santo, sino que por el lugar donde finalmente se iba a demostrar claramente el carácter de Dios, donde Dios iba a abrir su corazón y va a decir, miren, esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó, y ustedes van ahora a poder determinar si estoy siendo justo o no. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver que claramente hay dos lugares, dos compartimentos también en el santuario celestial, y que digamos que no quita el tema de que Jesucristo entró al santuario, estuvo, ¿no es cierto?, en el lugar santo y luego pasó en el lugar santísimo. ¿Ya? Creo yo, esa es la interpretación que los pioneros tuvieron, y que Menahuay también menciona, y creo yo que esta es perfectamente compatible con lo que la Biblia enseña. Ahora, hay una segunda interpretación que ha surgido en las últimas décadas dentro del adventismo, que tiene mucho sentido también, que sin abandonar lo que la Iglesia cree, explica de otra manera, y aunque tiene sus problemitas, creo yo, principalmente porque no es lo que la hermana White da a entender, ¿ya? Creo yo que si alguien decide tomarla, no hay problema, ¿no? Porque hay muchos teólogos adventistas que aceptaron esta posición. ¿Y cuál es la posición? De que el santuario en realidad no tiene dos compartimentos como tenía el santuario terrenal. Que los dos compartimentos eran un contexto del pecado que existía en el pueblo. Y que ellos no podían acceder, los sacerdotes también no podían acceder al lugar santísimo, ¿no? Y por lo tanto solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios como un representante de Cristo.
y por lo tanto era un elemento que tenía el santuario terrenal y que no necesariamente está expresado en el santuario celestial. Y por lo tanto lo que ocurrió en 1844 no fue tanto que Jesús pasó de un lugar a otro, porque en el santuario celestial hay un solo lugar que es el salón del trono, y que por lo tanto lo que pasó en 1844 es que se cambió la función de lo que se estaba haciendo. Se inauguró el juicio investigador y por lo tanto, ¿no es cierto? Cristo en 1844 comenzó a ejercer ahora, ¿no es cierto?, una función más, más dedicada, ¿no es cierto?, a este tipo de función. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice allí. En Apocalipsis se hace mención del lugar santo, del lugar santísimo. Estoy de acuerdo, por eso digo, lo que a mí me parece que es más fiel a lo que la Biblia, la hermana White dice, es la primera, pero hay que reconocer que hay varios teólogos adventistas que están diciendo que en el cielo no hay tanto dos compartimentos, sino como dos funciones diferentes, ¿no? La interpretación funcional, que en 1844 Cristo comenzó a ejercer una función nueva que es la del juicio, ¿ya? Y no tanto que pasó de un lugar a otro. Bueno, como yo les digo, yo prefiero mantener la posición tradicional de la iglesia, es la que a mí me convence, pero creo que si llegamos al cielo, ¿no?, y nos damos cuenta que era un solo lugar y que era una cuestión más funcional, no sé, no pasa nada. Aunque por supuesto eso, creer así tiene algunos elementos hermenéuticos difíciles, porque ¿cómo interpretaríamos nosotros la descripción de Apocalipsis, por ejemplo, como ustedes están mencionando, ¿no? Entonces sería simbólico nomás, ¿no? O sería, no, claro, entramos con un tema hermenéutico que quizá un poquito más difícil de resolver. Pero yo les cuento, ¿no?, que esta discusión ha estado dentro de la iglesia. Creo que no es necesario hacernos tanto problema por eso. La Biblia nos menciona que existe un santuario en el cielo, que Jesucristo está cuidando su iglesia, su pueblo, ejerciendo sus funciones en el lugar santo, y que luego, ¿no es cierto?, pasa al lugar santísimo. Ahí está, nosotros tenemos que regirnos a lo que la Biblia dice. Yo prefiero creer eso, lo que la hermana White también dice, y que después esos detalles los veremos allá en el cielo, ¿no? Si estamos equivocados, el Señor nos corregirá, pero no es un elemento, creo yo, que necesariamente afecte nuestra fe, ¿no? Amén, pastor. Ya. No es que a la última me mandaron 3 preguntas por interno, pastor, así que van a ser las últimas 3 preguntas para que sepa. La primera dice así: ¿los profetas de Dios intervienen en el concilio divino? Y si esto influye en la inmutabilidad de Dios. Bueno, la Biblia dice que sí. Los estudiosos bíblicos dicen que, por ejemplo, Isaías 6, cuando Isaías dice que vio al Señor sentado en el trono, en el alto y sublime, ahí nuevamente hay una alusión del trono como el santuario celestial, porque Él está sentado en su trono y que sus faldas llenan el templo. O sea, está hablando del templo celestial, del santuario celestial, ¿ya? Y Isaías es presentado allí en el santuario y ve serafines cantando, ¿no es cierto?, adorando al Señor, diciendo santo, santo, santo. Y él se siente indigno, dice, estoy muerto porque ¿no es cierto?, siendo yo hombre pecador que vivo en un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, ¿no? Y después, ¿no es cierto?, dice que le preguntan, ¿a quién irá por nosotros? ¿No? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dice, ¿no es cierto?, heme aquí, envíame a mí. Se menciona Amós. Amós también, hay una referencia también de Amós siendo presentado, y se le explica, ¿no es cierto?, que el Señor no hace nada, ¿no es cierto?, sin comunicarlo a sus siervos, y sus profetas son aquellos que comunican este mensaje. Por lo tanto, sí, yo creo que hay un elemento de que los profetas son los que comunican
las decisiones del concilio divino a sus siervos acá en la tierra. Ustedes saben que dentro del gran conflicto, dentro de la guerra, de cualquier guerra, es importante las comunicaciones, ¿no? Los que les gusta estudiar las guerras saben que la Segunda Guerra Mundial, dicen que los aliados derrotaron a Hitler y el movimiento nazi gracias a que lograron descifrar las comunicaciones nazis, ¿no? Se han hecho películas ahí del código, ¿no? Y que cómo logran descifrarlo y todo eso. Y creo que dentro del gran conflicto el Señor ha decidido comunicarse con sus hijos a través de profetas que han escrito la Biblia, porque es la manera que Él tiene de poder revelarnos su voluntad, sus propósitos para poder trabajar con nosotros en el cumplimiento de la misión, el cumplimiento del plan de salvación acá en esta tierra, ¿ya? Él ha provisto todo, pero Él quiere que nosotros participemos en esto, ¿no? Proclamando, enseñando lo que el Señor ha dicho, ¿no? Él ya ha revelado todo, y el don de profecía ha servido para que poder comunicarse con el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo eso afecta la inmutabilidad? No estoy seguro lo que estás queriendo preguntar allí, porque si nos metemos al tema de la inmutabilidad de Dios, tenemos, ¿no es cierto?, para mucho rato más para hablar. Básicamente, por lo que te escuché, creo que tú también estudias teología, parece que en Perú, ¿o no? Por lo que mencionaste al pastor Roy, así que supongo que estás familiarizado con esta discusión que hay respecto a la inmutabilidad divina, ¿no es cierto?, como lo expresaba la teología clásica, y cómo eso está en contra de lo que la Biblia lo menciona, ¿no? No sé si es necesario que haga toda la explicación del tema, pero solamente mencionar de que una comprensión clara del santuario y de la manera en que Dios actúa nos hace entender la inmutabilidad divina no como un Dios que vive en una esfera atemporal donde no hay cambio, como lo interpreta la teología clásica estricta, cuando dice de que Dios no experimenta tiempo, no experimenta espacio, y por lo tanto en Él no hay cambio, porque Dios es perfecto, y si Él cambiara en algún momento, significaría que cambiaría para mejor o para peor, y por lo tanto no podría ser, porque si Él ya era perfecto, no puede cambiar para mejor, sería para peor, porque ya era perfecto, o si cambió para mejor, entonces no era perfecto antes. Entonces ya hay toda una discusión allí. Entonces la teología clásica estricta nos dice que Dios es inmutable en el sentido de que Él no experimenta ningún tiempo, ni movimiento, ni espacio, y por lo tanto Él vive en una esfera atemporal en donde no cambia, y por lo tanto eso lo vuelve casi inaccesible a nosotros, ¿no? Sin embargo, el santuario nos ayuda a entender de que Dios, Él interactúa con nosotros en el tiempo y en el espacio, porque el santuario está es un espacio donde Dios se mueve, y que incluso hay un tiempo en que Él pasa del lugar santo al santísimo, y en un momento en que comienza el juicio investigador, y donde sus criaturas se presentan, donde los profetas también, de alguna manera, ellos fueron involucrados en el desarrollo y las decisiones del concilio divino. Por lo tanto, eso nos muestra que Dios, su inmutabilidad, no consiste en no experimentar tiempo o espacio, sino que su inmutabilidad consiste en que Dios es constante y permanente en hacer cumplir sus leyes, digamos, y en su carácter. Dios es siempre el mismo, Dios no cambia, ¿no? No es como cuando ustedes se encuentran con un amigo y después dicen, y lo vuelven a, uy, ¿te acordás? Ay, no nos juntamos desde que estábamos en la secundaria, estábamos en la media, y después de conversar con un rato, no, él cambió. Antes era más alegre, antes era distinto, ¿no? Ahora, no sé, lo cambió la polola, lo cambió, la enamorada lo cambió, no sé. No, Dios no cambia en su forma de ser. Dios siempre es constante, y Él quiere que sus leyes y su carácter se dé a conocer. Entonces, no sé si eso es lo que estabas queriendo preguntar, Andy, pero esa es la respuesta que
que doy así rápido para no demorar más tiempo. Y ahí, Andy, el pastor ya respondió tu pregunta. Acá hay otra también, pastor, ya de manera rápida, dice así. ¿Cómo podríamos responder a la pregunta en cuanto a nuestra teología de que la obra de la salvación no está completa? Es decir, que muchos creen que cuando Jesús dijo consumado es y murió, ahí se acabó la obra. Ok, sí, esa es una linda discusión también. Dentro de la iglesia adventista había una discusión respecto a que si la obra está completa o no. Yo quiero decir que es obvio que no está completa porque estamos todavía aquí. Si la salvación hubiese sido completa, estaríamos en el cielo. ¿No les parece a ustedes, no? Ya está, la salvación se completó, vámonos al cielo, porque estamos haciendo acá si ya se completó? Pero obviamente el plan de salvación no está cerrado. ¿Qué quiere decir eso? No significa de que hay algo más que debe hacerse para mejorar o completar lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros creemos que la obra de Cristo fue completa por nosotros en el Calvario. ¿En qué sentido? Completa en un sentido provisional, en el sentido de que la sangre de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Se hizo provisión suficiente para que nosotros seamos salvos, ¿ya? Entonces, en la cruz de Cristo, ¿hay una salvación completa? Sí, ¿ya? Porque hay suficiente perdón, suficiente gracia para todo aquel que en él crea, ¿ya? En ese sentido, está completa. No puede haber más gracia que la que está dada allí, porque es suficiente, ¿ya? Por eso está completa. El sacrificio de Cristo es suficiente para todos nosotros, ¿ya? Pero como provisión, ¿qué significa como provisión? Significa que ya se ha hecho el ahorro suficiente de dinero, por así decir, para pagar tu pena, ¿ya? Existe ya la posibilidad de que tus pecados sean perdonados. Es como que alguien, tú que estás estudiando en la universidad, ¿no? Y decir, bueno, ya hay ahorro suficiente para pagarte todos los años que te esperan para terminar. Entonces, en ese sentido, estás listo. Sin embargo, la aplicación, la otorgación de ese perdón no es automática. No es, ¿no es cierto?, un asunto, ya Cristo murió y ya alcanzó salvación para todos y por lo tanto se acaba, nos vamos al cielo. No, la provisión está hecha, pero esa provisión de perdón, esa sangre que borra nuestros pecados, debe ser aplicada a nuestras vidas. ¿Cuándo es aplicada a nuestras vidas? En primer lugar, cuando aceptamos a Cristo Jesús, ¿no? Nosotros aceptamos a Jesús, su sangre nos cubre, nos limpia, nos transforma, y nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Y allí viene otra etapa, ¿no? Aunque para mí la salvación ya es una realidad, ¿ya? Y nosotros no tenemos que tener duda de que el Señor ha perdonado nuestros pecados. La obra de la salvación debe cerrarse en el cielo. Delante de todos, el Señor muestra nuestro nombre y la sangre de Cristo es aplicada ahora ya no, ¿no es cierto?, solamente en nosotros, sino también de una manera, no de una manera subjetiva, vamos a decir, sino también de una manera objetiva en nuestros nombres que están inscritos allá en el cielo, ¿ya? En otras palabras, lo que el Señor obró de manera subjetiva, dándonos perdón, Él lo lleva y lo presenta, ¿no es cierto?, al tribunal celestial y presenta, vamos a decir, su sangre y presenta, ¿no es cierto?, nuestro historial para demostrar de que nosotros hemos aceptado la salvación y por lo tanto el juicio puede confirmar, puede sellar nuestros nombres para la salvación de manera definitiva. Entonces, ¿por qué? Porque la salvación no solamente busca salvarnos a nosotros,
sino que busca un propósito más grande, que es vindicar la obra de Dios por nosotros frente al universo, la manera que Él ha actuado en el gran conflicto. Por lo tanto, es allí donde finalmente la obra como salvación y como vindicación es completada finalmente. Entonces, ¿el sacrificio de Cristo fue completo? Sí, fue completo. Pero la expiación que se había hecho como provisión era completada en la cruz, debe ser aplicada ahora de manera subjetiva y objetiva delante de todos los seres creados, para que el carácter de Dios sea vindicado delante del universo y nuestros nombres sean confirmados para salvación. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, pastor. Y por último, la última pregunta, que también está ligada con lo que usted dijo ahora, era ¿cómo se relaciona el juicio investigador con el estado de los muertos? ¿Mi nombre puede pasar mientras estoy vivo? Ya, esa es una discusión que también hay entre adventistas, que la Biblia dice, ¿no es cierto?, que el juicio comenzaría, bueno, la hermana White creo que también lo dice, que primero se tratan los nombres de los muertos, pero en algún momento se comenzará el juicio de los vivos. Y ahí viene, ¿no es cierto?, todo el tema de que puede ser que en este momento tu nombre esté siendo pasado por el santuario, ¿no? Y que si no estás preparado, ahí llegaste, ¿no? Yo no creo que sea así. Yo creo que sí nuestros nombres son pasados. Yo tampoco niego eso. Creo que no, la hermana White es muy clara al decir que todos nuestros nombres tienen que pasar. O sea, no es una manera de simplemente poética, ¿ya? Ahora, ¿cuándo será el juicio de los vivos y cómo sabremos? La verdad es que yo soy cuidadoso al respecto. ¿Ya? Hay algunos, ¿no es cierto?, que están diciendo que el juicio de los vivos ya comenzó o está por comenzar. La verdad es que pienso yo que debemos ser muy cuidadosos al respecto. Pero es claro que nosotros debemos vindicar durante nuestra vida el hecho de que el Señor conoce nuestros corazones, que Él debe presentar nuestros nombres, ¿no es cierto?, con cierta evidencia en el cielo. Y en ese sentido, la Biblia dice que las obras juegan un papel importante, no como dándonos méritos, sino como una evidencia de nuestra confianza en Cristo, porque nuestras obras jamás van a alcanzar para salvarnos. Ya eso tiene que quedar muy claro. Nuestra obediencia jamás va a ser suficiente para poder presentar, en nuestro caso, como salvar, ¿no? Un buen muchacho, una buena persona, ya. No. Lo único que hacen las obras es demostrar si nuestro compromiso con Cristo es real. Y en Cristo nosotros somos salvos. ¿Ya? No hay ningún mérito que puedan obrar nuestras obras. Entonces, la hermana White dice de que el propósito de la crisis final es que finalmente todos tenemos que tomar una decisión. Y de ese punto de vista, ¿no es cierto?, creo yo que la crisis final ayuda a que todos tomen una decisión, ¿no? La hermana Juárez dice que en algún momento todos nos vamos a tener que enfrentar a una decisión determinante, ¿no? Una decisión de vida o muerte, ¿no? Entre la espada y la pared. De alguna manera la crisis final nos va a poner en esa situación. O estás con el Señor y enfrentas todo lo que eso significa en el momento final, o tú das un paso atrás y dices, no, esto es muy fuerte para mí y yo, la verdad, me voy al grupo de la mayoría. Entonces, cuando nosotros tomemos esa decisión en esa encrucijada final, en ese momento final, creo yo que nuestros nombres van a ser sellados, ¿no? Para salvación. Mientras no estemos en esa crisis final, mientras no esté sucediendo eso, creo que nuestros nombres no han pasado todavía, porque no hay, digamos, la situación, las condiciones necesarias para tomar una decisión final de nosotros, respecto a nosotros. Eso sería mi opinión. Pero sí, primero el juicio es por los muertos,
llegará un momento en que comience el juicio de los vivos, pero creo que eso será en el mismo momento de la crisis final. Y eso están mirando, por así decirlo, en el juicio investigador, lo que nosotros estamos haciendo para poder demostrar que realmente estamos comprometidos con Jesús. Muchas gracias, Pastor. Ya terminó la parte de las preguntas, así que ya estamos listos ya para finalizar. Así que le queremos pedir a usted si nos puede dirigir la oración final. Ok, quiero antes de orar, sí, agradecer sus preguntas. Quiero decir que en estas cosas, muchas cosas son opiniones personales que yo tengo respecto a lo que yo entiendo que la Biblia y la hermana Juan nos dicen respecto a muchas de estas cosas. Pero a mí no me gusta ser tan dogmático. Yo puedo estar equivocado. Si alguien viene con un fundamento claro, podemos conversar, podemos dialogar. A veces en teología, como que especulamos un poquito a veces, ¿no? De ciertas cosas. Y nosotros tenemos que tener claro cuándo tenemos una así dice Jehová y cuándo estamos dando nuestra opinión. Entonces, muchas veces esto tenemos que tomarlo de esa manera, ¿ya? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de tener tu palabra. Gracias por el don de profecía. Gracias por ser parte de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo. Este pueblo remanente que fue llamado a proclamar estas verdades en este último tiempo. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes para poder estar preparados para defender nuestra fe, que nos ayudes para poder profundizar más en este conocimiento, en nuestras creencias, y que podamos, Señor, ser fieles hijos tuyos en donde quiera que vayamos. Bendícenos, acompáñanos siempre, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias a cada uno de ustedes que se quedaron hasta el final aquí también. Ya hemos terminado nuestro grupo pequeño y los dejamos invitados a todas las reuniones que nosotros tenemos. Tenemos repaso escuela sabática todas las mañanas ahí dirigida por Ariadna, ahí para que ustedes sepan. Así que pueden ahí pedir el link también, hablar con quienes lo invitaron para ser partes también del grupo de WhatsApp. Y también les reiteramos que el día de mañana tenemos estudio bíblico ahí en la noche, para que ustedes sepan, 20 horas, hora de Chile. Y por último, también les reiteramos que tenemos todos los viernes por Instagram recepción de sábado y los invitamos también para el próximo domingo, el cual vamos a tener otro tema muy, pero muy, muy importante. Vamos a estar hablando sobre el don de profecía y nos va a estar acompañando nuestro pastor directamente desde México, Montemorelos, el pastor Andrade. Así que los esperamos, chiquillos, que el Señor los bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau. Nos vemos. Muchas Chao.